El oso polar es uno de los pocos seres vivos que puede sobrevivir el fuerte frío y la permanente oscuridad del invierno polar. No obstante, no es el primer predador que se adapta a la vida en el Ártico. Un increíble y nuevo descubrimiento hecho en Alaska está probando lo que nadie creía posible. Hace 70 millones de años, los dinosaurios reinaban sobre la tierra congelada. Mundo paleolítico. Dinosaurios en la nieve. En el Ártico, durante 10 meses del año, el frío es el supremo rey. Durante 3 de esos meses, el sol desaparece del todo debajo del horizonte. Las temperaturas pueden bajar hasta 50 grados bajo cero. ¿Fue esta congelada tierra hogar para los dinosaurios? Un hombre arriesga su vida para probarlo. Roland Gangloff, de la Universidad de Alaska en Fairbanks, ha viajado cientos de kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico hasta la terminal petrolera de Dead Horse. Siendo el último poblado entre aquí y el Polo Norte, Dead Horse marca el final de la carretera Trans-Alaska. Pero este no es el destino final de Gangloff. Un vuelo de 320 kilómetros sobre la tundra congelada, conocida como la vertiente ártica de Alaska, lo llevará a donde muy pocos han ido. Gangloff hace una carrera en contra del tiempo. Alaska es una tierra de extremos. Aquí y durante apenas 8 semanas al año, las temperaturas suben sobre el punto de congelamiento y el hielo se derrite, tornando los centímetros superiores de la tundra en una frondosa alfombra verde y criadero para millones de hambrientos mosquitos que pronto incubarán e iniciarán su búsqueda de sangre para poder alimentarse. El destino final de Gangloff es una franja del río Colville de 16 kilómetros de largo. Un desolado pedazo de arena en la mitad del río, bien llamado Barra Pobreza, será su hogar durante las 5 semanas siguientes. Las comodidades son pocas. A 2 días de distancia por bote está el gélido océano Ártico y el clima todavía podría volverse en contra. En Alaska el sol de verano jamás se oculta. Ya que la temporada para excavar es corta, Gangloff y su equipo trabajarán 14 horas diarias para cazar dinosaurios. Si buscas, si miras, y si no, estás... En cualquier momento los gélidos vientos y las primeras nevadas podrían expulsarlos de Barra Pobreza. Aún ahora, gruesas capas de ropa y comidas calientes son necesarias para defenderse del frío. Hace 30 años, la posibilidad de que los dinosaurios hubieran podido sobrevivir al frío brutal del Ártico era algo inconcebible. La mayoría de ellos habían sido encontrados en lo que otrora fueron climas tropicales y exuberantes. Pero en 1961, Robert Liscombe, un geólogo en busca de petróleo, se encontró estos huesos, pero no los reconoció. 2 décadas después corrió el rumor de que por vez primera se había descubierto dinosaurios más allá del Círculo Polar Ártico. En 1987, Gangloff siguió las huellas de Liscombe hasta un recodo en el río Colville llamado Ocean Point. Aquí, en estos riscos, capas de sedimentos que datan de la edad mesozoica, la era de los dinosaurios, han sido expuestas. En ese entonces, esta era un gran delta alimentado por las nieves que se derretían de las cercanas montañas. Para la era Cretácea, hace 75 millones de años, toneladas de lodo y arena habían sido lavadas dentro del delta. Con el tiempo, el sedimento se volvió piedra
y en ella la primera evidencia fragmentaria de que los dinosaurios habían vivido aquí. Colgando de los riscos, los miembros del equipo tediosamente escarban la roca para localizar las capas que podrían contener fósiles, pero sin suerte. ¿Ven esa capa brillante allá? Ahí vamos. Infortunadamente, el invierno anterior fue inusualmente templado. Un exceso de nieve derretida erosionó la superficie, mandando toneladas de tierra por el precipicio. La única opción actual es la de comenzar desde arriba. Después de 2 días de duras labores, el equipo por fin descubre la capa que había estado buscando. Han batallado en contra del frío, la lluvia y los incesantes mosquitos por algo que parece ser unos restos poco espectaculares. Algunos huesos de brazos y los fragmentos de una columna vertebral. Se necesita de la entrenada vista de Roland para reconocer a la criatura dueña de estos huesos. Resulta ser un hadrosaurio, pico de pato, llamado Edmontosaurio. Los picos de pato eran los dinosaurios que más abundaban en Norteamérica. Aunque más grandes que los elefantes, estos bípedos herbívoros eran lentos y dóciles. Para protegerse de los predadores se desplazaban en grandes manadas por el continente, alimentándose de la verde selva tropical del período Cretáceo. Su descubrimiento proponía una provocativa pregunta. ¿Qué hacía un animal con tan fuerte sentido de supervivencia en un lugar como Alaska? Día, pedazo a pedazo, los riscos de Colville están entregando pequeñas visiones de un sorprendente capítulo nuevo en la historia de los dinosaurios. Emergiendo de las rocas hay unos gigantescos monstruos, como los albertosaurios, y aquellos cornudos como los triceratops. Los predadores dominaban el mundo prehistórico, pero los herbívoros eran mucho más numerosos. No obstante que los picos de pato eran los más comunes, su variedad era sorprendente. Algunos lucían unos extraños tocados. El lambeosaurio tenía una alta y hueca cresta con un cuerno apuntando hacia atrás. Pero el más pomposo era el Parasauriolopus. Su gloriosa corona era la cresta más espectacular de todos los picos de pato, un gran arco óseo que caía hacia atrás sobre su cabeza. El porqué es un misterio, pero el Parasauriolopus pudo haber sido un hombre orquesta de uruleos y bramidos. Otra de las extraordinarias características de los picos de pato eran sus dientes. Los edmontosaurios venían equipados con repuestos. Estas hileras que se ven aquí era donde los dientes eran insertados. Estos dientes son como baterías o correas transportadoras de dientes que surgen. Y cuando se van acabando se reemplazan mutuamente. Un edmontosaurio pudo tener entre 800 y 1000 dientes durante toda su vida. Las plantas y los árboles son vitales para poder entender el clima de hace 70 millones de años. Estas son hojas. Durante algún antiguo otoño se desprendieron de algún árbol para luego convertirse en piedra. Su presencia indica que Alaska pudo haber sido más cálida de lo que hoy día es. Durante el invierno, la temperatura promedio diurna llegaba a los 10 grados. De noche muy raramente congelaba. Aún así, la gélida lluvia y la nieve eran comunes. Irónicamente, Alaska estaba más cerca al Polo Norte, pero hace 70 millones de años no había capas polares de hielo. El sol desaparecía debajo del horizonte durante 6 meses al año,
y la desolación invernal descendía sobre los dinosaurios. Con muy poca o nada de comida, es sorprendente que hayan sobrevivido. Si era un pico de pato viviendo aquí entre 70 y 72 millones de años atrás, hubiera tenido 6 meses de luz muy baja o nada, igual que las plantas. Así que vemos a estas perdiendo sus hojas, tornándose deciduas o deshaciéndose de sus hojas para entrar a un periodo de inactividad por medio año. Con muy poca comida durante 6 meses, la vida sería tenue, a menos que los picos de pato adoptaran una estrategia moderna de supervivencia. Reptiles como los caimanes se entierran en las arenas de los ríos e hibernan cuando la comida y el agua escasean. Algunos científicos creen que los dinosaurios dormían durante los inviernos utilizando la nieve como factor aislante. Pero hasta que alguien descubra un dinosaurio hibernando, todo esto es mera especulación. La teoría más lógica es lo que miles de animales hacen cada año. Los solitarios caribúes se reúnen en manadas para migrar. En agosto, después de haber criado a sus crías, se encaminan hacia el sur, en donde el invierno es menos fuerte. Por el camino comen constantemente para adquirir las fuerzas necesarias para el viaje. Si hubo manadas de dinosaurios que estrepitosamente se movilizaron a través de la tundra ártica hace 70 millones de años, la prueba podría encontrarse en un barranco a 3.200 kilómetros de distancia. En el Parque Provincial de Dinosaurios en Alberta, Canadá, existen toneladas de huesos que yacen parcialmente expuestos, la mayoría pertenecientes a hadrosaurios como aquellos encontrados en Alaska. Pero aquí sus huesos no siempre están esparcidos y rotos. Se han encontrado esqueletos completos e intactos. Phil Curry del Museo Tyrrell es experto en los picos de pato. Durante los últimos 20 años, él y su equipo han excavado miles de ellos. Este yace con su cola extendida en el mismo lugar en donde murió. Habiendo expuesto la cola excelentemente conservada, el equipo de Curry se prepara para recobrar el resto del dinosaurio. Creemos que los dinosaurios pico de pato no eran solamente animales visuales, sino que también parecen haber sido animales que producían muchos sonidos con los cuales se identificaban mutuamente. Y en el caso de animales como los edmontosaurios, pudo haber sido algo que era amplificado a través de sus globos nasales, si se puede expresar así. Curry está convencido de que él y Roland Gangloff han encontrado el inicio y la meta de la gran migración. En Alaska, los grupos pequeños se unían hasta formar una enorme manada, la cual, guiada por el instinto, iniciaba su largo viaje hacia el sur, Alberta. Dinosaurios como los pico de pato y los ceratópsidos eran animales que podían moverse muy eficientemente. Tenían extremidades largas. Podemos examinar algunos lugares con huellas y calcular cuán rápido se movían. Sabemos que no hubiera sido muy problemático para los pico de pato o para los dinosaurios ceratópsidos viajar distancias grandes durante un periodo de varios meses. Y podemos ver que tal vez viajaban hacia el sur, a áreas como Alberta, para aprovecharse de la comida que allá había disponible durante los meses de invierno. Y claro, eran seguidos por los tiranosaurios, los cuales cazarían a los más viejos o a los rezagados en estas grandes manadas. La distancia entre la costa norte de Alaska y el sur de Canadá es de 3.200 kilómetros, mucho más lejos que cualquier animal terrestre, incluido el caribú, emigra hoy en día.
Debe haber sido fantástico el haber tenido una vista aérea del periodo Cretáceo o de la primavera en Alberta o del otoño en Alaska, porque lo que se hubiera visto sería similar a lo que hoy en día vemos con el caribú. Los animales comenzaban a reunirse en grupos pequeños y cuando iniciaban su migración comenzaban a juntarse para formar grupos más grandes. Y esos grandes grupos cruzando los bosques y los ríos debieron haber sido algo fantástico para ver, especialmente cuando estamos hablando de miles de dinosaurios de 4 toneladas cada uno. La evidencia de Phil Curry parecía sólida hasta que los detalles trágicos comenzaron a emerger. Detalles de cierto día en Alaska, cuando un viaje hacia el pasado distante tuvo pésimos resultados. Hasta que Roland Gangloff inició sus excavaciones aquí, el vasto y gélido territorio de Alaska no parecía ser un lugar apto para dinosaurios. Pero su último descubrimiento sugiere que estos estaban en Alaska, y no solamente en plan de veraneo. Él y su equipo han encontrado huesos que son inusualmente pequeños en tamaño, pero grandes por sus implicaciones. Tengo en mis manos un molde del cráneo de un edmontosaurio aún joven. No es un adulto, y cuando se compara con las mandíbulas y cráneos que tenemos aquí en Alaska, se nota muy claramente que los nuestros son más pequeños y de animales mucho más jóvenes. Más del 80% de los fósiles de Gangloff son tan pequeños que solo podrían pertenecer a dinosaurios pico de pato de no más de 2 años de edad, demasiado jóvenes para caminar hasta Canadá. Estos adolescentes de ninguna manera podrían movilizarse tan rápidamente como los adultos. Y si consideramos que eran más de 3.000 kilómetros de ida y 3.000 de vuelta, o sea de 8.000 a 9.000 kilómetros lineales, y analizando cómo los animales migran, añadiendo más kilometraje, desviándose un poco para comer y para otras cosas típicas de una migración, en realidad demandaba demasiada energía y gasto. Gasto biológico en lo que se refiere a migraciones. Roland cree que los jóvenes vivían en Alaska durante todo el año, haciendo cortos viajes de la costa a las montañas en busca de comida. Pero hasta las migraciones cortas pueden ser peligrosas. Emergiendo de los fósiles en Colville hay evidencias de un desastre. En una mañana primaveral hace 70 millones de años, el sol apareció sobre el horizonte y la nieve comenzó a derretirse. Al unísono, una manada de picos de pato se dirigió hacia las montañas al otro lado del río. Pero entonces, tal como sucede hoy en día, ríos cargados con nieve derretida pueden convertirse en torrentes de enardecidas aguas. Los dinosaurios jóvenes perdieron el equilibrio y al luchar en contra de la fuerte corriente se llenaron de pánico. Los adultos, sin poder hacer nada, observaron cómo sus críos eran barridos por las aguas. Es posible que el drama solamente durara unos momentos, pero la escena fue devastadora. Cientos, tal vez miles de dinosaurios perecieron. Estos caribúes también cruzaban el río cuando el torrente los sorprendió. Eventualmente sus cuerpos hinchados se descompondrían y desaparecerían dentro de los sedimentos como los picos de pato. En Alaska el hielo es testigo silente del infinito círculo de vida y muerte. Sin este, la trágica historia de los dinosaurios polares pudo no haberse relatado. Los dinosaurios polares ya están en el mapa, aunque tal vez Alaska no sea el final del camino. Un paleontólogo piensa que no solo era el hogar de los picos de pato, sino el lugar de nacimiento de los dinosaurios más famosos de América. Jim Kirkland los ha visto a todos en las escabrosas montañas de Colorado y Utah. Del periodo Jurásico hace 150 millones de años, el estegosaurio y su brutal enemigo, el carnosaurio,
el alosaurio al igual que el gigantesco y estremecedor saurópodo. Pero hace 1 millón de años, estas criaturas desaparecieron de los registros fósiles. Para saber por qué, Jim ha venido a Alberta para desenterrar a sus sucesores. No podemos ver una extinción masiva, pero sí un reemplazo total de la fauna. Y esta es su herencia, la clásica fauna superior cretácea del Parque Provincial de Dinosaurios. Y hay que preguntar el por qué en tan corto periodo de tiempo se nos agotó la fauna. En esta investigación tenemos que examinar diferentes áreas de donde estos animales provienen. Kirkland piensa que los dinosaurios en Alberta evolucionaron primariamente en Asia. Su invasión comenzó después de que los continentes se movieron y empujaron a Alaska fuera del océano primitivo, creando la vía de acceso a Norteamérica. Al principio del Cretáceo no existía Alaska. Fue formada por 2 procesos. Uno de ellos fue la rotación hacia el sur de un área de tierra en la costa oeste de Canadá. Al mismo tiempo, un área tan grande como Nueva Guinea, llamada Wrangella, flotaba hacia el norte por el Pacífico del Norte. La colisión entre estas 2 áreas terrestres creó una gran cordillera estrechándose sin interrupción hasta Siberia. Esta es la cordillera Brooks y formó un puente terrestre para la migración de dinosaurios de Asia a la zona oeste de Norteamérica. Vemos a los hadrosaurios llegando en masa y también a los tiranosaurios. Esto le permitió a estos animales entrar a Utah por Alberta para seguir a través de Norteamérica Occidental hasta llegar a la costa este. Con la migración de estos animales, nos despedimos de los últimos de nuestros saurópodos en el occidente norteamericano. Se han ido. Los enormes carnosaurios tampoco se ven y son reemplazados por los tiranosaurios, lo cual establece la oportunidad para el desarrollo de faunas como las que actualmente están presentes aquí en Alberta. Alaska fue el escenario para el más grande desfile de dinosaurios que el mundo haya visto. Tras una década de laborioso trabajo en el gélido e infestado Colville, Roland Gangloff claramente apenas ha arañado la superficie. Pero sus descubrimientos ya han comprobado lo poco que sabemos acerca de las fantásticas criaturas que eones en el pasado reinaban sobre la Tierra. Solo nos atrevemos a adivinar lo que puede estar enterrado bajo el hielo.